20 años existe la propuesta de privatizar Pemex, y aunque el gobierno lo niegue, modificar la Constitución para que empresas privadas inviertan sí es privatización. Petróleos Mexicanos ha financiado durante 75 años la modernización y los servicios sociales del país. No por nada el petróleo es conocido como oro negro. Esta empresa es más importante y necesaria de lo que creemos. Pemex pagó $637 mil millones de impuestos al Estado mexicano. Pemex aporta los impuestos que las grandes empresas nacionales o extranjeras no le pagan a Hacienda. Pemex es la gallina de huevos de oro de México. La solución no es venderla, y los argumentos que ofrece el gobierno para modificar la Constitución no son nuevos. Ellos dicen: México produce cada vez menos petróleo, Pemex no tiene dinero, Pemex necesita de una nueva tecnología. Pemex sí tiene dinero. Por sí sola, Petróleos Mexicanos supera los ingresos e inversiones de muchas empresas globales que operan en México. Pemex genera más recursos que América Móvil, FEMSA, Cemex, Walmart y Grupo Alfa juntas. No es que no haya dinero, es que Pemex está mal administrada, ha sido saqueada y además es corrompida desde hace décadas. Y para el argumento de que Pemex necesita nueva tecnología, no solo es patético, es una falta de respeto a las instituciones públicas como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano de Petróleo, quienes han formado algunos de los mejores petroleros, ingenieros civiles y químicos del mundo. Además, no olvidemos que a México no le ha ido bien con las privatizaciones. Tenemos el ejemplo del ferrocarril, de las carreteras, de los bancos y de Telmex. Pemex no necesita privatizarse, se necesitan construir refinerías en México. Es necesario absorber la deuda de Pemex para que pueda invertir en su desarrollo y urge acabar con la corrupción en torno al petróleo. Sin Pemex como el máximo aportador al gasto corriente del gobierno, México se convertirá en un país menos educado y con deficientes servicios públicos. Bueno, un país prácticamente sin educación y con pésimos servicios públicos. A pesar de que la exportación de barriles de petróleo a Estados Unidos ha disminuido, en 2004 México recibió $21 mil millones, en 2012 recibió $46 mil millones, más del doble. La privatización de Pemex no es una necesidad nacional, es una necesidad de Estados Unidos. Las adelitas en defensa del petróleo gritaban: no me da la gana ser una colonia norteamericana. Sí me da la gana ser una nación libre y soberana. El petróleo no es de Peña Nieto, el petróleo tampoco es del gobierno, el petróleo es de todos los mexicanos. Lo que está en las entrañas de la tierra es nuestro, y solo nosotros decidiremos sobre esa riqueza. Defiende el petróleo, Pemex no se vende. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no.